buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Onda Felicidad, el podcast de felicidad.net. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va ese veranito? Bueno, nosotros ya con ganas de cogernos un descanso. Durante el mes de agosto pues no emitiremos podcast, volveremos en septiembre con muchísimas ganas, pero todavía nos quedan algunos episodios, algunos protagonistas muy interesantes, como la que tenemos en este capítulo 17, que además nos va a hacer algo maravilloso, nos va a permitir viajar, aunque sea de manera virtual. Que bueno, que es todo un lujo en estos tiempos que corren. Hoy nos vamos ni más ni menos que hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para conocer un poquito más la historia de la gran Ale Temporini. ¿Alguien no la conoce aún? Yo lo dudo muchísimo. A mí me parece imposible que alguien que sea celíaco no conozca a Ale Temporini. Ella es, como dicen allí, una genia. Es cocinera, como cuenta además en su página web, desde que tiene uso de razón, profesional gastronómica desde hace ya un montón de años, profesora en el Instituto Argentino de Gastronomía, co-creadora de la primera escuela de cocina sin gluten online, coordinadora de las clases de cocina sin gluten en Buenos Aires, Market Sin TAC, y profesora de los talleres de recursos y soluciones en celiaquía. Esto último a mí me parece una maravilla, es uno de los proyectos más chulos que he conocido en los últimos tiempos, que es una ONG que tiene como objetivo ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, a personas que lo están pasando mal, para que aprendan a manejar, a trabajar, a manipular alimentos y preparaciones sin gluten y así puedan encontrar una opción de trabajo o incluso algo maravilloso como es el emprendimiento, que yo a todo el mundo recomiendo. Pues eso, que es una genia, súper activa en Instagram con el usuario Ale Temporini, allí la encontráis, comparte recetas, hace directos, incluso hizo uno conmigo, que hay que ser valiente para ponerme a cocinar a mí, pero bueno, salimos de ello, y es también autora del libro Mi aventura sin gluten, con más de 60 recetas para comer rico. En ese libro nos cuenta también una parte muy personal, que es cómo llegó el diagnóstico de celiaquía a su casa, porque no lo hizo a través de ella, lo hizo a través de su hija pequeña, y ahora mismo pues son 3 mujeres las que comen sin gluten en esa casa. Comen sin gluten y de qué manera comen, porque bueno, pues solo hay que echarle un vistazo a las redes de Ale, que os vuelvo a recomendar. Arrancamos con ella en un momento. Un día más, Lorena Pérez al micro. Es un auténtico placer cruzar el charco, aunque sea virtualmente, a ver si dentro de unos meses podemos hacerlo de verdad. Es un auténtico placer cruzar el charco para hablar hoy con Ale Temporini. Muy bien, bienvenida, Ale, y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Lore, qué lindo poder estar ahí virtualmente, aunque sea tal cual. Un placer para mí, un placer. Ya llegará el momento de cruzar el charco, bien sea yo, bien sea tú, para tomarnos algo, pues en Madrid o en donde sea, algo gluten free, de eso que hemos hablado en aquel directo que hicimos en tu canal de Instagram hace un tiempo, donde me visteis quemar pancakes. Pero bueno, ya tengo más... Este fin de semana, no te lo he contado, este fin de semana lo intenté. Lo que pasa es que me faltaba algo importante, me faltaba la harina de trigo sarraceno, pero no te preocupes, que cuando lo tenga todo, otra vez, los voy a hacer y no se me van a quemar. Fue la presión del directo. Pero quedaron riquísimos, ¿o no? Sí, quedaron muy ricos y yo pensé que cuando me estabas diciendo los ricos son los que están quemados, los más ricos son esos, yo decía, la pobrecita lo dice para que no pase apuro, pero es verdad, los más ricos estaban más dulces, estaban tiernos, nos encantaron y esa receta hay que trabajarla bien para que salgan bien y bueno, pues empezar el día así, es estupendo, o para merendar, como fue el caso. O para merendar, sí, qué divertido, qué lindo la pasamos. Estuvo muy bien y además que, bueno, pues para la gente que somos así un poco torpes en la cocina, que no se nos acaba de dar, bueno, pues tener a alguien como Ale Temporini desde el otro lado del mundo dirigiendo y guiando, pues es una suerte, así que muchísimas gracias, Ale, por ello. Ay, Lore, no, para mí te juro que es un honor que hayas estado en un vivo conmigo. Un honor, realmente. Mil gracias. Bueno, tenemos un montón de temas que hablar contigo, tenemos muchas cosas en común, tenemos mucho que aprender de ti. Vamos a empezar por el inicio, porque aunque sé que la cocina la llevas desde pequeñita, por dentro, como decimos aquí, corriendo por las venas, ¿no? La cocina sin gluten vino más tarde, me imagino que a raíz del diagnóstico en casa. ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cuántas personas estáis diagnosticadas en casa? Cuéntanos un poquito.
Mira, el diagnóstico fue hace 13 años con mi hija más chiquitita, Catalina, que, bueno, yo ya la tenía Martina, y Martina fue una nena que apenas a los 6 meses, cuando uno le empieza a dar de comer a los nenes, nada, Martina comía de todo, era una cosa divina, un lechón, sí, como decimos acá, una cosa regordeta, hermosa, y Cata, siempre tomaron teta las dos, siempre. Y Cata, a los 6 meses, tomó la teta, obviamente hasta el año y medio, pero a los 6 meses, cuando empezó a comer, se comportaba diferente frente a la comida. Y ya ahí me empecé como a preocupar, y empezaron ahí todos los problemas. ¿Por qué empezaron todos los problemas? Porque uno como mamá, bueno, a mí nunca me habían, aquí en Argentina, no sé si hoy se dice, pero que hasta el año los chicos no deben consumir gluten porque el intestino no está desarrollado, y uno como papá empieza a cometer, al no saber, empieza a cometer un montón de errores. Entonces, lo primero que le das es una galletita, no sé si allá se dice galletita, ¿no? Sí, galletita. No, ¿sí? Una galletita de vainilla para que chupe, para que se entretenga, un pedazo de pan, todas esas cosas, y era raro porque cuando comía ella rumiaba la comida. Una vez que terminaba de extraer todo el jugo de lo que fuere, lo escupía. Anda, qué curioso. Y todo el tiempo descompuesta, todo el tiempo mal, de muy mal humor, siempre seria, como enojada, muchas internaciones, y no me decían qué tenía, me mandaban al psicólogo a mí, me mandaban al psiquiatra porque me decían que yo era la que no estaba bien, que le daban bien los estudios, bueno. Qué horror. Así yo veía que no crecía, ya habían pasado 3 años. Jolín, madre mía. Sí, yo lo cuento en mi libro, y cada vez la veía peor, y decíamos, bueno, se va a morir porque ya no sabíamos qué hacer. Qué susto. Sí, la verdad que una situación horrible, porque creo que para un padre lo peor que hay cuando uno tiene un hijo, lo peor que hay es ver mal al hijo y no tener un diagnóstico. Claro. Entonces, eso es lo más fuerte, no tener un diagnóstico, porque uno empieza a preocuparse, y si bien yo me ocupaba, o sea, Lore, era todo el tiempo estar llamando al médico, ir de gastroenterólogo a un gastroenterólogo, y durante todo ese tiempo tuve distintas situaciones con gastroenterólogos también, que una gastroenteróloga, cuando le pregunté si mi hija podía ser celíaca, me echó del consultorio, diciéndome que yo no era médica y no tenía ningún título para decir que mi hija podía ser celíaca. Bueno. Qué horror. Y de ahí me echó del consultorio y fui a internarla, porque ya estaba deshidratada de vómitos y de la diarrea que tenía. Bueno, a los 3 años y medio pasaron bastantes situaciones, y conocí una gastroenteróloga, me mandaron a una gastroenteróloga conocida de una amiga, y apenas la vio, me dijo, mami, nunca te dijeron que tu hija podía ser celíaca, y ahí empezamos con todo el estudio. Yo, con Catalina, ya había empezado a investigar, y como tenía un mes que esperar para llevarla a la gastroenteróloga, que tenía el turno después de un mes, porque acá los turnos son bastante largos, le había empezado a hacer la dieta sin gluten, y había aumentado 5 kilos. Madre mía. En un mes. Y cuando llegué a la gastroenteróloga, yo dije, si la otra me echó porque le dije que era celíaca, esta me va a matar, me mata. Porque empecé con la dieta. Entonces no sabía cómo decírselo. Bueno, hasta que me animé a decírselo, y me dijo, bueno, no está bien, pero bueno, ha recuperado 5 kilos. Medidas desesperadas, además, es que ya no sabías qué hacer, claro. Totalmente. Y había aumentado 5 kilos, que era un montón. Ella pesaba 10 kilos con 3 años. Era una cosa chiquitita, con una panza gigante, pelada, que no tenía pelo, una cara. Yo siempre digo, acá en Argentina se usa mucho ese término, cara de culo. Así. Terrible. Todo el tiempo así como enojada, ¿viste? Malhumorada. Claro, pobrecita. Y había cambiado totalmente su actitud. Se reía, estaba bien, porque se sentía bien. Ella vivió con dolor durante 3 años. 3 años y medio. Y bueno, nada, me mandaron a hacer el estudio, le hicimos el genético,
y le dio positivo. Entonces, la gastroenteróloga ahí me dijo, mira, yo a Catalina no la voy a biopsiar de ninguna manera, porque no voy a volver a contaminarla nuevamente. Le dio positivo, los dos estudios le dieron positivo, el que se hace común y el genético. Así que nos vamos a quedar con esto, es celíaca, vamos a seguir con la dieta, bueno, y a partir de ahí la vida de mi hija cambió y nosotros también, y la alegría, la tranquilidad de saber que tenía, que era nada, era un cambio de hábito en la alimentación, no era nada grave. A los 3 meses yo llevo a Catalina un control y la llevo a Martina, porque justo ese día se ve que no tenía clases, no sé por qué la llevé, y ahí la conoció a Martina. Y cuando la vi entrar a Martina me dijo, ¿me trajiste el estudio de la nena? No, le digo, ¿por qué no me mandaste? No, me dice, tienen que hacerse un estudio todos. Claro. Bueno, así que allá fuimos, al otro día nos fuimos todos al laboratorio. Cuando al mes voy a buscar el estudio, lo que uno hace como mamá es abrir el estudio, apenas te lo dan. O como persona, como ser humano, exacto, uno lo primero que hace es abrir. Entonces, ¿qué hice? Abrí el estudio en el laboratorio. Cuando lo abro, miro que Martina, la más grande, tenía todos los valores mal. Todos, no había un valor que tenga bien. Y cuando termino de leer, positivo. Ay, me desmayé. Qué susto, jo. Qué impresión. Me desmayé, me quedé tirada en el piso. Porque yo pensé que era sana, que no tenía nada. Fue como un golpe de agua fría y, bueno, nada, lo llamaron a mi marido me tuvo que ir a buscar a Capital, yo vivo a casi 60 kilómetros de la capital, me tuvo que ir a buscar porque yo estaba con mi auto en un remis, en un taxi, porque no podía manejar, así que de ahí nos fuimos a la médica, le llevé los estudios y a Martina le hicieron la biopsia y tenía celíaca asintomática, el intestino destruido totalmente. Sí, fatal. Y a los 3 meses de Martina me empecé a descomponer yo, todos los viernes comíamos pizza y los sábados terminaba internada con buscapina, porque estaba, sí, súper mal, y bueno, acá yo también, las 3. Así fueron los diagnósticos. Y la verdad que a partir de eso empezó a cambiar la vida, ya había cambiado en casa, pero bueno, ya éramos 3 y dijimos, no, listo, se va, el gluten acá no va más. Justo nos mudamos de casa, así que mi casa es una casa libre de gluten, totalmente. Eso siempre es bueno. Sí, está bárbaro porque uno también se siente tranquila y se mueve tranquila en el ambiente de uno, mismo mis hijas. Y empezar a educar. Me di cuenta que si yo no educaba a los demás, era difícil que nos tengan en cuenta a nosotros. Y esperar del otro algo cuando no sabe, es imposible. ¿Cómo me voy a enojar? Es imposible. Porque al principio me enojaba mucho. Viste que cuando uno a vos te diagnosticaron hace muchísimos años, ¿no? Pero a nosotros al principio nos enojaba, yo como mamá me enojaba, ¿sí? Entonces empecé a transformar ese enojo en aprendizaje y en enseñar. Entonces me empecé a dedicar a todo esto. Sí, al final es que es eso, o sea, no puedes esperar que una persona que no tiene un diagnóstico cerca conozca la enfermedad celíaca, conozca el tema de la contaminación cruzada, conozca que esta harina sí, esta harina no. Bueno, pues al final se trata de contribuir entre todos y en la medida de las posibilidades de cada uno a ir dejando ese conocimiento, esa experiencia para que, bueno, pues la gente luego ya cuando tiene conocimiento actúe con responsabilidad. Yo a veces vas a los restaurantes y te preguntan eso de ¿eres muy celíaco? ¿Eres poco celíaco? Bueno, es una falta de conocimiento. No es mala intención, obviamente, es falta de conocimiento, pero bueno, hay que ir avanzando para que todos esos mitos, todas esas historias que pululan en torno a nuestra alimentación desaparezcan y al final voces como la tuya pues sean las que prevalecen, porque es lo que dices. O sea, no solo enseñas a tus hijas, a tu familia en casa, sino que todo esto lo compartes a través de esos de esos cursos, del programa, de todos los sitios en los que estás trabajando y colaborando, y es algo que hay que agradecer. Sí, yo creo que a mí me hizo un clic en un momento de mi vida,
cuando Catalina tenía que ir a un cumpleaños y no quería llevar más vianda, ella volvía con la vianda entera del cumpleaños. Acá en Argentina, bueno, ellas van de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde al colegio. Y son muchas horas. Y después de ahí se iban al cumpleaños cuando eran chiquititas. Volvían a las 8 de la noche. Entonces yo les mandaba una vianda para que tengan en el cumpleaños. Y la vianda me volvía entera. Y la verdad que me desesperaba, como yo le decía, Cata, era chiquitita, 3 años, 4 años, ponele, tenía en ese momento. Cata, ¿por qué no comes? Porque no quiero llevar más vianda. Se venía un cumpleaños y le digo, bueno, vas a llevar la vianda. Me dice, no, porque como diferente a todos. Claro. Y eso me mató. Entonces llamé a la mamá del cumpleaños y le pregunté qué iban a comer para prepararle exactamente lo mismo, para hacerle lo mismo a mi hija y que no se sienta diferente. Ya el hecho de llevar un tupper, un envoltorio, tu comida, ya eso te aleja de la sociedad. Te expulsa del grupo. Ya eres social, la rarita, la especial. Claro. Tal cual. Digo, bueno, por lo menos la acerco un poco haciéndole lo mismo. Entonces, cuando llamo a la mamá, le cuento, le digo, mirá, quería saber qué iban a comer. Me dice, ay, sí, mi hijo me dijo algo de que tu hija tenía un problema, que no podía comer cosas. Le digo, sí, es celíaca. Ah, sí. Me dice, decime qué es lo que puede comer que yo le preparo. Ya ahí no lo podía creer. Yo dije, ay. Le digo, pero pasa que tenés que tener muchos cuidados. ¿Qué van a comer? Me dice, no, vamos a hacer unas salchichitas. Acá en ese momento había solo una marca de salchichas que eran libres de gluten. Le digo, lo que pasa es que es una marca y era la más cara. Me dice, le compro a todos esa salchicha. Qué bueno. No lo puedo creer. Digo, pero no puede pan, olvídate, no pongo pan. Pongo solo salchichitas cortadas con mayonesa. Y ahí venía el otro problema, le digo, ay, pero la mayonesa no puede cualquier mayonesa, puede solo una mayonesa. Compro esa mayonesa. Y todo me lo iba como facilitando y le fui explicando cómo armar todo, qué cuidados tenía que tener. Y vi tanta predisposición del otro lado, que ahí me di cuenta y dije, claro, si yo nunca me puse a contar y a explicar, ¿cómo puedo pretender que el otro haga algo cuando no sabe? Efectivamente. Entonces, ese fue mi momento de decir, no, listo, yo hasta acá llegué, tengo que empezar a comunicar de alguna forma. Y ese mismo día escribí una carta en Instagram, que me emociono, mira, a mis amigos, porque fue la parte más difícil, que mis hijas vayan al cumpleaños de mis mejores amigos que eran como mis hermanos. Yo tengo toda mi familia que vive ahí en España. Claro. Entonces como que me aferré mucho a todo lo que es amistad, que eran mis hermanas de la vida, y que no les tengan un caramelo a mis hijas. Claro. Era terrible. Volvíamos llorando de cada cumpleaños. Entonces escribí una carta en Facebook que se sintieron todos tan tocados que no paraba de sonarme el teléfono. Qué bueno. Para disculparse porque no se habían dado cuenta. Claro, porque yo tampoco nunca lo había dicho. Claro. Entonces, este camino me llevó a enseñar, a poder comunicar. Yo le digo a cada persona que me cruzo y que toma algún curso o que me escucha hablar, le digo, vos también podés ser parte de esto, porque podés comunicar, porque mientras más personas seamos las que comuniquen, esto se va a expandir mucho más y más personas van a saber. Y va a haber menos ignorancia de ese tema. Exacto, sí, totalmente de acuerdo. Esa carta yo creo que se merece que la leamos, que la veamos todos, porque estoy segura de que hay mucha verdad y mucho sentimiento en ello, porque yo creo que todos hemos pasado un momento así, ¿no? De decir, muchas veces por no molestar, ¿no? A veces mis amigos me dicen, ¿hacemos algo en casa? Digo, yo me llevo mi pizza, yo me llevo mis cosas, me llevo mi bolsita para tostarla, para hacerla al horno, etcétera. Y muchas veces es al revés, ¿no? Son ellos los que te dicen, pero que te hago algo, que te compro algo, que no te preocupes. Si no les damos esa oportunidad de aprender, no lo van a aprender nunca, obviamente. Sí. Y siempre vamos a tener que ir cargando con nuestras viandas, ¿no? Como decís allí. Qué importante me parece pues hacer esa reflexión, porque las personas que, pues como vosotras, como yo, llevamos mucho tiempo en el mundo sin gluten, que llevamos mucho tiempo de diagnóstico, pues vemos las cosas desde otra perspectiva y las cosas han cambiado mucho para bien en estos últimos años, muchísimo. Pero el que llega nuevo a este mundo que es restrictivo, obviamente, pues le pasa como nos ha pasado a nosotras, está
está cabreado porque ha ido a tal sitio y le han dicho que puede comer esto, pero luego se ha puesto malo. Entonces, creo que es muy importante que cuanto antes acabemos con esa fase del enfado y empecemos a aportar, es mucho mejor para todo el colectivo, en Argentina, en España y en todas partes. Sí, totalmente, Lore, sí, 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 sí. Es que es lo primero que te pasa porque es un desconocimiento total. Ahora hay mucha más información. Mira, cuando nosotros nos diagnosticaron, cuando diagnosticaron a mi hija Cata, que gracias a Dios me tocó esa gastroenteróloga divina, tan amorosa, que nos contuvo tanto, Claro. pero faltaba la otra parte. O sea, listo, no puede comer gluten. Bueno, listo, no puede comer gluten. O sea, ¿Qué es salimos eso? a la vida a foguearnos. Sí, claro. Y siempre cuento lo mismo. El primer cumpleaños que fuimos con Cata, que estaba casi recién diagnosticada, acá hay sanguchitos de miga, se llaman. Son unos sanguchitos, son unos sándwiches que se hacen como con el pan de molde, pero más finito, y son de jamón y queso, son muy ricos, es como muy típico acá ese sanguchito. Y Catalina era en ese momento como que lo mejor que le podía pasar era un sanguchito de miga. Y ya celíaca no lo podía comer. Y fuimos al cumpleaños y me dice, ay, quiero comer un sanguchito de miga. Le digo, quédate tranquila, Cata, ¿sabes qué te va a dar mamá? El jamón y el queso. Y mirá lo que hice, Lore, porque yo no lo sabía. Claro. Saqué el pan y le di el jamón y el queso. Claro. Pero es que es lógico, o sea, son errores que todos hemos cometido. Yo siempre cuento que tardé mucho en recuperarme porque en el año 97, aunque nosotros lo primero que hicimos fue acudir a la Asociación de Celíacos del Principado de Asturias, que nos enviaron información, nos asesoraron, etcétera, etcétera, era todo súper complejo. La información era complicado acceder a ella. Entonces, yo recuerdo que bajaba al instituto y me compraba unos snacks leyendo los ingredientes. En los ingredientes ponía maíz y yo tan tranquila pensando que aquello podía. Mis padres pensaban que también y luego con el tiempo descubrimos que llevaba gluten en forma de trazas, que no lo podía consumir. Claro. Pero claro, cometes muchos errores al principio que luego piensas, madre mía, lo que estaba haciendo, pero nadie nos enseña. Nadie nos enseña. Al final vas un poco aprendiendo a base de error y bueno, pues es así como vamos aprendiendo poquito a poco. Sí, y eso cambió mucho hoy porque hay tanta información, hay tanto para aprender, tantas personas que nos dedicamos a esto y enseñamos, que está todo como mucho más abierto el juego. Entonces, eso está bueno también, eso está bárbaro, porque a uno lo diagnostican y por lo menos tiene a dónde poder informarse un poco, porque en ese momento también siguen estando claro. Las asociaciones acá en Argentina, pero uno tenía que pagar para saber claro. Qué podía comer. Claro. Porque nosotros pagábamos por un librito, para ver qué era lo que podíamos comer. Hoy no, hoy se hizo cargo el Estado y lo tenemos todo, el ANMAT, que acá se llama así, ANMAT, que es el ente regulador, a donde saca un listado, a donde vos podés meterte por internet y ver, y aparte está todo con logo hoy, es mucho más fácil. Claro. Sí, la verdad es que hay diferencias con España. Aquí ese listado, hay mucha información pública y abierta. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España tiene publicado todo lo que son los grupos de alimentos y cada grupo de alimentos pues aplica una normativa diferente. Entonces, sí que es importante aprender y tener esos conocimientos, pero lo que es el listado de los productos, ese siguen haciéndolo también las asociaciones, sigue siendo previo pago y sí que es verdad que, aunque se ha pedido por activa y por pasiva que sea el Estado el que intervenga en esto, de momento no lo hemos conseguido. Bueno, pues sigue estando en manos de las asociaciones que lo facilitan a sus socios y luego hay una parte que sí que está pública y accesible en la página web y que además yo recomiendo entrar y empapárselo, aprendérselo, sobre todo lo que se denomina los alimentos genéricos, que son aquellos que no están etiquetados como sin gluten porque se supone que de manera natural no lo contienen. Claro. Saber todo esto el día que sales de la consulta del médico es imposible. Imposible. Incluso aunque te informes, pasa mucho tiempo hasta que tienes la seguridad de ir a hacer la compra, venir a casa y decir, no he comprado nada con gluten, porque en Europa el etiquetado todavía es complejo. Es decir, si tenemos ciertas cosas que mejorar. Si tú encuentras un producto etiquetado como sin gluten,
fenomenal, no hay ningún problema. Pero si encuentras un producto que no está etiquetado sin gluten, que no dice ni que sí ni que no forma parte de esa lista de genéricos, puede tener trazas de gluten y no están obligados a indicarlo en el producto. Claro, entonces, bueno, es un poco tramposo, sobre todo para los recién diagnosticados, que tú lees ingredientes, dices, bueno, esto no pone nada, no tiene por qué llevar nada, puede llevarlo en forma de trazas, puede haber esa contaminación y la empresa no está obligada a indicarlo. Entonces, eso hay que mejorarlo y bueno, pues es una de las cosas que hay que mejorar como en todas partes, pero sí que es verdad que en los últimos años se ha avanzado muchísimo. Me imagino que lo notáis en absolutamente todo. Pues eso, cuando las peques se van al cole y sus amigos saben más de la enfermedad, cuando salís a algún restaurante y sobre todo, bueno, tú, que ¿quién no te conoce a ti, ¿no? A Ale Temporini, con esos cursos, con todo lo que haces en redes sociales, que bueno, pues que eres una gran referencia ayudando a tanta gente, no solo a pacientes, a aprender a hacer recetas como esos pancakes, etcétera, sino también pues con esa labor tan importante que hacéis a través de una ONG, ayudando a que las personas en situación un poco vulnerable pues tengan una opción para trabajar, incluso para emprender, me contabas el otro día, ¿verdad? Sí, para emprender. Vamos a arrancar ahora en julio ya con los cursos que decidimos hacerlo en forma online porque esto viene para largo, el confinamiento. Claro. Entonces, bueno, se decidió hacerlo en forma online y estamos súper contentos. Estamos en la etapa ahora de la selección, porque hay mucha gente que se inscribe y, bueno, y como en todos lados, ¿no? Hay gente que está bien y que se inscribe igual para ver si tiene suerte de ingresar. Entonces, es como bastante finito, claro, todo lo que hacemos para que realmente sea gente vulnerable, que esté en una situación vulnerable y que no tenga trabajo, para después conseguirles trabajo, o ver cómo hacer para que esa persona tenga un proyecto, ¿sí?, para poder emprender. Y la verdad que es súper satisfactorio. Aparte, en la ONG lo que hacemos también, que esto lo hacemos todos los meses, entregamos a más de 40 chicos de todo el país cajas con productos ya elaborados. Qué bueno. Sí, creo que tenemos más de 50 productos en las cajas. Que bueno, también es un aporte chiquitito que hacemos a todo esto, a niños que no tienen forma de poder acceder a esos productos, y de esta forma, al entregarle productos ya elaborados, no harinas, nada de eso, porque las madres no lo saben y terminan dándoselo a las gallinas. Qué horror. Es terrible. Entonces decidimos hacer con productos elaborados para que tengan una inserción social. Qué bueno. Van a un cumpleaños o están en el colegio, en el recreo, y que ellos también puedan tener su paquete de galletitas, que puedan comer lo mismo que sus compañeros, o van a un cumpleaños y llevarse un paquete de papas fritas, y puedan tener esta parte social ellos también y no sentirse tan fuera. Sí, yo creo que la enfermedad celíaca afecta a muchos aspectos, pero quizás una vez que tú te aprendes lo que puedes comer, lo que no, sabes cómo evitar la contaminación cruzada en casa, y te has recuperado, ya te encuentras bien, creo que la parte social es la más compleja y la que creo que ahora mismo es donde más está puesto el foco, ya no solo a nivel de restauración, que en España la verdad es que cada vez tenemos más opciones, cada vez la gente se involucra más y trabaja más en este aspecto, sino también a nivel de nuestro propio entorno, de nuestra propia familia, de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Que muchas veces llegas con tu tupper y dices, cuidado, no metas tu pan aquí. Y te dicen, pero bueno, qué exagerada eres, ya está aquí También eso es importante. Entonces, bueno, pues que esos niños puedan ir a un cumpleaños y disfrutar como los demás con su producto, pues creo que es una labor increíble. Sí, es muy satisfactorio. Uh-huh. Las dos cosas. Las dos cosas, efectivamente. Pero bueno, al final es un trabajo que no creo que sea fácil coordinarlo, conseguir todos esos productos. No sé, hay muchas horas de trabajo, hay mucho esfuerzo y espero que sea eso, muy satisfactorio porque realmente es una labor increíble. Sí, tenemos un grupo hermoso que nos ayuda, por supuesto sin cobrar un peso, claro. Porque esto es todo honorem,
Así que, bueno, entre todos vamos aportando. Se nos hizo muy difícil ahora en la cuarentena porque las empresas no nos entregaban cosas, entonces fuimos comprando nosotros, haciendo los envíos nosotros porque la empresa que hacía los envíos estaba cerrada también, entonces como que recién ahora arrancamos nuevamente la rueda un poco más normalizada. Pero tratamos de que no les falte nada a esos nenes porque nos parece súper importante poder estar desde esa forma. Sí, a ver si poquito a poco pues las cosas se van solucionando, vamos todos mejorando, sí. y tantos proyectos como este vuestro, ¿no? Tan importantes, pues pueden volver a la normalidad y seguir funcionando, porque encima se hacen con el esfuerzo de mucha gente que de forma altruista quiere colaborar, sí, para aportar su granito de arena, y eso es, bueno, pues en los tiempos que corren a veces es difícil encontrarlo. Entonces, cuando ya, sí, tenéis ese grupo, tenéis que mantenerlo como sea, sí, y que siga adelante. Tal cual, sí. Hay una cosa que yo siempre me pregunto cuando te veo hacer cosas. El otro día pues decía, te veía haciendo una crema de calabaza. A mí me encanta la crema de calabaza. Ahora hace demasiado calor en España, sobre todo en Madrid, sí, para crema de calabaza, pero me la guardé para cuando llegue el tiempo frío otra vez. Exacto, entonces digo, bueno, una crema de calabaza, Ale lo ha explicado muy bien, esto yo sé que lo puedo hacer. Pero luego otras veces pues te veo haciendo cosas que a mí me parecen complejísimas, que sé que no seguramente se puedan hacer con mucha paciencia y siguiendo bien tus pasos, pero claro, a mí me parece súper complicado. Entonces yo pienso, alguien que ha cocinado toda la vida, ¿le supone un obstáculo real adaptar todo lo que sabía al mundo sin gluten? ¿O es mucho más llevadero, o es hasta ventajoso, porque sabes cómo, bueno, pues cómo funcionan ciertas harinas, ciertas cosas? ¿Cómo fue esa adaptación de cocinar con gluten a de repente decir, en mi casa no entra gluten? No, fue totalmente con desventaja. Yo soy cocinera profesional gastronómica, estoy recibida, estudié, y meterme en todo esto es como que, ¡ay! Empezamos de cero. Sí, fue cero, así, uh-huh. Es arrancar, yo lo cuento en mi libro, es arrancar a caminar nuevamente. O sea, uh-huh, es empezar de nuevo, es un cambio a 360 grados. O sea, es la nada misma, encontrarse con la nada misma, y fueron situaciones que me llevaron a decir, no, yo tengo que empezar a estudiar de nuevo. O sea, no sé nada. ¿Qué voy a hacer si no? Claro, porque quería hacer un pan y no podía hacer un pan, lo tiraba, quería hacer unas galletitas, y aparte yo vengo de la cultura, uh-huh, de una cultura media, bueno, española, italiana, yo tengo una mezcla entre español, uh-huh, e italiano, y la comida en casa, y juntarnos a comer, y claro, cocinar nosotros en casa, es como culturalmente lo tengo como, claro, muy, muy adentro. Y no podía cocinarle a mis hijas nada, ni una galletita, ni el pan que les hacía, ni la pizza, nada. Entonces me empecé a desesperar, y me enojaba, tiraba cosas, y mis hijas... Hay anécdotas muy divertidas que después te la voy a contar. Hay una anécdota de un pan que es muy divertida. Así que me fueron pasando cosas. Entonces arranqué a estudiar nuevamente. Agarré los libros de cuando yo estudié gastronomía, uh-huh, y me puse a estudiar ahí porque yo tenía el recuerdo de que en algún momento había visto el tema de los almidones, de las féculas, que era una cosa, que era la otra. Habíamos trabajado mucho en cocina molecular, habíamos, uh-huh, trabajado mucho con goma sántica, claro, o con estas cosas que estamos usando nosotros ahora, habíamos trabajado bastante. Y entonces me puse a estudiar, agarré las carpetas así enormes, y me puse a leer, me puse a investigar, me puse a estudiar, y bueno, ahí empecé a aprender de nuevo, y empezar acá habían, bueno, en ese momento cuando me diagnosticaron, una chef que se llama Andrea Pini, uh-huh, y que sigue estando, obviamente, divina, y me puse a hacer un curso con ella para poder aprender algo, para entender, uh-huh, algo más de esto. Y bueno, fui haciendo cursos con todos los referentes que habían en ese momento acá, a aprender. Me fue fácil porque a mí me gusta cocinar, claro, y me fue fácil porque lo entendí. Que yo creo que la cocina sin gluten, cuando uno la entiende y cuando uno capta cómo es cada una de estas harinas que utilizamos,
es mucho más fácil que la cocina con gluten, pero muchísimo más fácil. ¿Por qué? Porque no tenés todos esos tiempos. Imagínate, vos tenés que hacer, no sé, te doy un ejemplo, ¿no? Unas cookies con gluten, ¿sí? Las haces con gluten. Amasás, no tenés que amasar mucho porque si no vas a desarrollar mucho gluten y la masa va a quedar muy dura, muy rígida, no la vas a poder estirar bien. Entonces, amasás, la tenés que dejar descansar en la heladera, 1 hora y pico. Después volver a amasar un poco, cortar, meterlo en el frío, porque si lo llevas al horno directamente se va a ablandar, se va a poner fea, se te va a cambiar como de forma. Acá no, en la cocina sin gluten, yo amaso, armo y se va al horno. No tengo que estar esperando, ¿me entendés? Entonces, lo importante de esto es aprender cómo manejar estas harinas y entender de una vez por todas que tenemos muchas más harinas sin gluten que con gluten, pero muchísimas más. Hay una variedad tan grande de harinas que podemos utilizar y que son excelentes, como usamos con vos el trigo sarraceno, que es un pseudo cereal. Todos los pseudo cereales son libres de gluten. Tenemos harinas de sorgo, bueno, hay miles de harinas y de cada semilla podemos obtener una harina, de cada legumbre podemos obtener una harina. Mira, podemos estar todo el día hablando de harinas. Entonces, empezar a incorporar y a no tener miedo. Sí, yo siempre lo digo, no hay vida más allá del trigo, por favor. Tenemos que pensar que sí que es verdad que es un cereal, su consumo y su utilización, sobre todo en la industria, está súper extendido y cuando tú llegas a un supermercado, pues prácticamente, yo qué sé, más de la mitad de las cosas llevan gluten porque al final también es mucho más económico que encontrar, pues eso, claro, una harina de arroz que además tiene que pasar un proceso determinado para que sepamos que es libre de gluten, ¿no? Pero la gran cantidad de opciones que tenemos a día de hoy, que antes no se comercializaban, por ejemplo, aquí en Europa utilizamos también avena, se comercializa la avena como libre de gluten y los que saben de ello, porque yo obviamente no lo sé, dicen que además que se comporta de una manera muy similar al trigo, entonces que bueno, pues para panes, para masas se puede utilizar. Tenemos que intentar, pues eso, abrir un poquito la mirada y decir, bueno, esto no puedo, trigo, cebada, centeno, en vuestro caso avena, no podemos, bueno, vamos a ver qué hay. Y es que encontramos cada vez más opciones en el mercado y bueno, se trata de aprender. Siempre que hablo con algún cocinero profesional que se dedica al mundo sin gluten, nos dice lo mismo, nos dice, es que lo que tenemos que aprender es los conceptos y los procesos básicos y después se experimentan. No es lo mismo, claro, porque son productos diferentes. ¿Qué pasa? Claro. Que ahí entra un poco ya la actitud de cada uno. Yo quiero un pan y digo, pues ¿cómo he hecho yo pan toda mi vida? Pues he mezclado esto, lo he metido al horno y ya está. ¿Qué pasa? Que no sale, me enfado y ya no lo hago más. Y ya no lo hago más y me pierdo pues saber cómo funcionan esas... Yo recuerdo que hice un curso de hace años con los chicos de Delicatessen. Ellos trabajan las harinas, o sea, solo tienen harinas sin gluten, sin lácteos también y son todas harinas ecológicas y hacen un curso de pan básico y recuerdo, bueno, pues que fui al taller y nos lo explicaron todo. Ahora le echamos no sé qué, ahora no sé cuánto. Y yo me llevé a mi casa 2 barritas de pan hechas por mí que estaban buenísimas, buenísimas. Bueno, la siguiente vez que hice ese experimento en casa, bueno, me salió bastante bien, se pudo comer el pan, pero la siguiente vez no tenía una de las harinas que me habían recomendado y ¿qué hice? Pues coger una harina que tenía en casa que era de garbanzo. O sea, tú no te imaginas la cosa tan horrible. ¿Por qué? Porque yo no sé qué función o cómo funciona la harina de garbanzo cuando la mezclas con otra. Entonces yo dije, bueno, es harina, ¿no? Pues ya está, harina claro. y a ver qué sale. Mira, recuerdo que el pan era prácticamente negro, era duro como una piedra y yo me lo tenía que llevar en un viaje de 5 horas a Asturias y era mi bocadillo. Bueno, pues claro, cuando llegué a Cangas le dije, mamá, por favor, dame de comer, porque no podía ni morder ese pan. O sea, horrible. Hay que ir, pues eso, a la base y que Ale Temporini nos explique en qué se puede utilizar y cómo funciona pues la harina de garbanzo, por ejemplo. O esa tal cual. harina de trigo sarraceno. ¿Cuál Sí, es la que más utilizas tú? ¿Cómo? ¿Cuáles son las harinas a las que más partido sacas tú en la cocina?
Yo uso para todo harina de trigo sarraceno, siempre. La tengo como ahí porque me parece que es muy rica en fibra, tiene mucha proteína. Entonces me parece muy interesante poder incorporarla en la alimentación. Después uso harina de garbanzo, harina de quinoa. Harina de quinoa la tengo y la uso de vez en cuando porque es como muy invasiva por ahí. Pero siempre estoy buscando, me gustan mucho las harinas de legumbres, garbanzo, lenteja, arveja, me parecen muy proteicas y que le incorporan bastante elasticidad y humedad a nuestros panificados. Obviamente hay que saber en qué proporciones lo vas a poner, porque si te pasa esto, que te queda duro, masacote, que es imposible comer. Entonces, eso también es importante, saber qué cantidad, cómo lo voy a poner. Acá la harina de arroz no se usa mucho, porque la harina de arroz que tenemos nosotros es bastante gruesa, bastante dura, y cuando vos haces un pan, por ejemplo, yo cuando he viajado a España, mis hermanas a veces me preparan muffins con harina de arroz, y cuando yo llego acá los quiero hacer y es imposible comerlos, porque la harina de allá es bien finita, parece como un polvo, parece como un almidón, porque se muele tanto que se llega hasta el almidón. Entonces acá no pasa eso, acá queda mucho más gordo el grano y es feo en boca. Uso mucho fécula de papa, como usan ustedes allá, uso fécula de mandioca, uso almidón de maíz, y ustedes tienen más almidones allá. Nosotros acá tenemos almidón de maíz, ustedes tienen almidón de trigo ahora, que está buenísimo, es excelente. Mucha gente tiene miedo, ¿no? Cuando de repente, sobre todo lo utilizan en masas, y ahora mismo estoy pensando en una masa de pizza que se vende en un supermercado y tiene almidón de trigo. Entonces, claro, está etiquetado como sin gluten, la gente la coge y te escribe: oye, Lore, esto está mal porque la pizza pone que es sin gluten, pero pone que tiene almidón de trigo. Bueno, pues hay un proceso tecnológico que consigue que ese almidón, al extraerse, salga libre de esa contaminación cruzada por el gluten. Entonces, siempre tenemos que buscar que esté etiquetado como sin gluten, pero lo mismo, los cocineros profesionales que se dedican a esto nos dicen que es una maravilla poder utilizar ese almidón a las masas, a los panes, a las pizzas, a todas esas cosas. Sí, totalmente, totalmente. Y siempre hay cosas que van apareciendo y que van mejorando todo el tiempo. Y está bárbaro poder estar actualizándose. Yo siempre digo, yo aprendo tanto de mis colegas cocineros, tanto aprendo. Por eso cada vez que viajo trato de tomarme un cursito, de seguir aprendiendo, de investigar a cada país que voy, porque está bueno aprender de los demás también. Está bárbaro poder ampliarse, porque uno no es que sabe todo, uno tiene que estar aprendiendo en esto de la cocina sin gluten, y también tiene eso, la cocina sin gluten, que está todo el tiempo cambiando. Entonces te mantiene activo todo el tiempo, y estás descubriendo permanentemente cosas. Claro. Y está bárbaro, está buenísimo eso. A mí me encanta. Muchas veces, ¿no? Cuando nos diagnostican, lo primero que pensamos es ahí el pan, ¿qué vamos a hacer con el pan? Tú eres la cofundadora de la primera escuela de cocina sin gluten de Argentina y, bueno, probablemente del mundo, porque yo ahora mismo no conozco otra, seguramente la habrá, pero no conozco otra. ¿Explicáis también todos estos procesos en esos cursos que tenéis a través de esa plataforma web? ¿Explicáis, pues eso, todo esto que estamos hablando de cómo trabajar con las harinas, cómo hacer esos panes? Sí, todo eso se explica, sí, está al principio. Sí, es la primera escuela de cocina online habla hispana sin gluten. Qué bueno. Sí, está bárbaro. Y sí, se explica, en los cursos se explica cómo manejar cada una de estas harinas, qué función cumple cada una de estas harinas, porque es que es la base. Si vos no lo sabés, es difícil hacerlo. Claro. Entonces, la base es saber cómo manejar esto. Yo siempre les digo esto a mis alumnos. Cuando tomamos un curso, la primer parte lleva 1 hora y media de charla explicando cómo manejar las harinas. Después viene lo otro que es lo más fácil, claro, hacer un pan. Pero lo más importante es esa charla, porque está ahí el secreto. Cuando uno sabe cómo manejar estas harinas, podés hacer cualquier cosa. Si vos sabés que una te aporta humedad y elasticidad, la otra te aporta esponjosidad y la otra crocantez, bueno, las podés ir mezclando, podés ir armando tus propios mixes de harina. Entonces, también eso se convierte en un juego. Claro.
¿sí? Porque vas como... es un laboratorio, a mí mi cocina es un laboratorio, entonces estoy todo el tiempo investigando, metiendo, poniendo, y nada, es divertido. Sí, me hace gracia porque a veces nos escribe la gente y nos dice, oye, es que iba a hacer un pan, pero he visto que se me ha acabado la harina de no sé qué, ¿cuál le puedo echar? Y yo, pues como te lo tenga que decir yo, mal vamos, porque te voy a decir harina de garbanzo y ya sabemos que el resultado no es bueno, no es bueno. No va a llegar a buen fin. No, pero es muy importante, pues eso, que aprendamos eso desde la base y luego ya pues cada uno pues va creciendo. ¿Cuál es el plato, la elaboración, la masa, no sé, qué más problemas te ha dado para adaptar al mundo sin gluten? Porque mucha gente nos dice el hojaldre, otros los panes, no sé en tu caso, ¿cuál es ese que te costó tanto, que tuviste que hacer tantas pruebas y que al final, oye, salió? Mira, no, tampoco tuve que hacer muchas pruebas y como que me costó tanto. Es algo que a mí mucho no me gusta, el hojaldre. Uh-huh. Me parece como todo lo que sea como mucha vuelta, mucho tiempo tener que estar dándole a la masa, como que me termina aburriendo. Uh-huh. Entonces, me gusta como hacer los panes, amasarlos, ver que como que crece, que no sé, como algo mágico. Y el hojaldre, eso de tener que la primera vuelta marcar y dejarlo descansar. La segunda vuelta marcar. Ay, como que me fastidia. Y a mí me gustan que sea la cocina que sea activa, que sea rápida. Y nada, me puse a hacer hojaldre y me di cuenta que es rápido, que no es lo mismo que el hojaldre ¿Sí? con gluten. Sí, nada que ver. Entonces ahora me gusta hacer hojaldre. Es algo muy loco. Antes no me gustaba, me parecía algo fastidioso. Una vez que arranqué y que lo hice, que lo probé, listo, ya está. Ya está. La cocina sin gluten, Lore, no tiene límites. O sea, Yo no me lo tiene apunto. límites. Sí, realmente no tiene límites, porque uno puede hacer de todo, de todo. Yo ahora, la semana que viene me parece que es, o ya no me acuerdo, porque estoy medio perdida con los días, pero tengo doy una clase virtual por Zoom de masa filo, Uh-huh. que también dicen la masa filo, ¿no? Sin gluten no se puede hacer. ¿Cómo no se puede hacer la masa filo sin gluten? Sí, se puede hacer, señores, ¿cómo que no? Y un día me puse en casa a tratar de hacer la masa filo porque también me decían, no, no se puede, no se puede. Y esas cosas a mí me llevan a hacer algo. Entonces me puse a hacer, hasta que me salió la masa filo, y es una pavada hacer una masa filo. Me hace mucha gracia porque además tenemos, no sé, varios restaurantes con los que colaboramos que llevan tiempo buscando masa filo sin gluten y no la hemos encontrado en España. Entonces lo estabas diciendo yo, tengo que escribir a este para decir que hagan esa clase con Ale ya que no lo encuentran, pues por lo menos que aprendan a hacerlo, ¿no? Sí, y no sabes lo fácil que es. Y la gente cuando te ve haciéndolo por primera vez, Alucina. ¡ay, se te va a romper! No le estires más porque se te va a romper. Y eso a mí me encanta. Y hay algo que yo hago mucho, que mis alumnos, hay gente que hace muchos años que está estudiando conmigo, y viene a todos los cursos y ya me conocen. Bueno, uno es que me olvido siempre de un ingrediente, Loren. Eso nos pasó a nosotras, ¿no? ¿Nos pasó? Sí, nos faltaba el agua. El agua o la ¿Viste? leche. Sí, sí, sí. Bueno, siempre me olvido de un ingrediente, siempre. Yo doy clases también en el IAG, que es el Instituto Uh-huh. Argentino de Gastronomía acá en Argentina, que es lo mejor que hay para estudiar gastronomía, la mejor es la Universidad Gastronómica acá en Argentina, y doy clases ahí, y doy un curso de carrera corta. Y es todo muy, como en toda escuela gastronómica, es todo muy estructurado. La cocina sin gluten no es tan cuadradita, ¿viste? Entonces a mí me divierte eso, que no sea tan cuadrado. Bueno, ahí Eh, sacas tu vena creativa, claro. no sabes las cosas que hago, que no lo pueden creer. A veces viene el director y me dice, esto no estaba como tenía que hacerlo, no era así. Bueno, pero lo cambié en el momento. Pero no podés estar cambiando todo en el momento, me dicen. ¿Cómo que no? A mí me genera adrenalina cambiar una receta en el momento y decir, che, hacemos esto, probamos a ver qué es lo que pasa, y si no le ponemos huevo, a ver, veamos qué pasa, y sale divino. Uh-huh. Siempre llega a un buen fin. Y esa adrenalina de no saber qué es lo que va a pasar,
que me genera a mí, me encanta. Hay gente que se tira de montañas rusas, que hace locuras. Bueno, yo la locura que hago es en la cocina cambiando una receta en el momento delante de 50 personas y que no sabes si te va a salir bien o mal. Eso a mí me genera adrenalina y me gusta hacerlo. Claro, y lo hago claro. cuando puedo, lo hago. Casi siempre. Casi siempre, ¿no? Bueno, es lo que tiene, pues eso, que tu trabajo, que tu profesión te guste, te apasione y sea lo que, bueno, pues te motiva a escribir un libro, a tener esa escuela de cocina online sin gluten, a todas las cosas que haces, porque es que te estaba viendo, cambiando ingredientes. Yo hoy he hecho un pollo a la cerveza con verduritas, pues no me ha salido rico. Y en el último momento... A ver, no me ha salido horrible, se ha comido, lo hemos comido, diciendo, bueno, pues es comida, fin, me ha faltado sal, siempre me falta sal en todas partes, pero bueno, en el último momento he dicho, para que la salsa se espese la voy a pasar por la batidora. Entonces ha sido pues algo súper espontáneo que he dicho, ¿cómo controlo de cocina? ¿Cómo controlo? Bueno, ¿qué he hecho? Aparte de que tengo en la cocina, ahora no te puedes imaginar, con restos de cerveza hasta... exacto. Me he quemado, me ha saltado toda por encima y entonces al final hemos perdido la mitad de la salsa, hemos comido un pollo un poco seco por improvisar. Entonces, hay que improvisar cuando se tienen los conocimientos, pues eso, que impartís en esos cursos, ya no solo en los cursos, sino que eres muy activa en Instagram y estás constantemente subiendo recetas que además, bueno, pues eso, con 4 o 5 pasos, de manera muy sencilla, podemos hacer en casa y esos directos que también haces para que, bueno, pues veamos que incluso la gente que no es muy hábil en la cocina, podemos hacer cositas. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, estoy todo el tiempo grabando, haciendo cosas. Ahora que las tengo a mis hijas en casa todo el tiempo, las agarro y cocinamos juntas. Qué bueno. Sí, las estoy hemos todo visto, el tiempo sí. Subiendo. Sí, está bueno, está bueno. Tus hijas estarán encantadas porque, vamos a ver, al final todo el mundo tiene el tiempo que tiene para trabajar en casa, en la cocina, y no es lo mismo que yo prepare algo para dárselo a una niña que, bueno, pues puedo hacer un bizcocho, algo así, a que se lo prepares tú. Me imagino que estarán encantados de la vida de que, bueno, pues oye, esa dieta sin gluten que llevan sea tan rica. Les encanta. Les encanta. Ahora se les dio, bueno, Martina, la más grande, está en la universidad y está estudiando nutrición. No sé cómo se dice allá. Sí, nutrición. Nutrición, bueno, empezó a estudiar nutrición y en nutrición tienen una materia que es arte coquinario, a donde van directo a la cocina y tienen que cocinar. Entonces está como bastante activa también hoy en la cocina, Martina. Y está bueno porque en la carrera no tienen recetas sin gluten, es todo con gluten. Entonces, qué curioso. Hoy estar haciéndolo online, estar online en la universidad, no estar en forma presencial, está cocinando acá en casa, entonces ella hace todo sin gluten y los profesores no lo pueden creer, porque mandan una torta, entonces, bueno, obviamente que yo le estoy enseñando todo cómo transformar, cómo reemplazar, y lo hacen de esa forma, entonces está bastante metida en la cocina. Y Catalina, que es la más chica, ahora se le dio por agarrar el libro, que no sé, descubrió que hice un libro ahora, en la cuarentena. Entonces, todos los días hace una receta del libro. ¿En serio? ¡Qué bueno! Sí, te juro, y es gracioso porque me dice, mamá, salen re bien las recetas. Gracias. Digo, ¡ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Pero sí, les encanta que le cocinen, le fascina, sí, todo siempre me dicen, mamá, qué rico, por favor, mami, por Dios, no puedo parar de comer. Les encanta. Es muy satisfactorio. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues muy bien, Ale, no sé si te queda alguna cosita que quieras comentar, que quieras decirnos, que no hayamos tocado en este ratito que hemos estado charlando. No, Lore, hablamos de todo. Hablamos de muchas cosas. Fuimos hablando de todo, una cosa fue llevando a la otra, me encantó. Fenomenal, fenomenal. Pues de verdad que muchísimas gracias por, bueno, pues formar parte de Onda Felicidad, el capítulo 17 con Ale Temporini, por llevarnos a Argentina, aunque sea virtualmente. Ya habrá tiempo para volver allí, para estar allí, para conocernos, darnos un abrazo sin mascarilla cuando pase todo esto. Y de verdad que sigas haciendo con tantas ganas, con tanta pasión, todas estas cosas que haces,
que además esa pasión se transmite en tus redes sociales y bueno, pues yo creo que hace falta mucha gente así que nos enseñe, pues a los que no sabemos, nos da una esperanza de que, bueno, pues oye, esa crema de calabaza me va a salir y los pancakes también. Y a los te va a quedar divina. Sí, ya verás que sí. Es que, claro, tú le ponías al final una cremita que a mí, que yo no tengo, entonces, claro, a mí se me queda normalmente como más suelta. Y eso sé yo que le va a dar ahí un puntito. Pero bueno, no pasa nada, ya conseguiré algo parecido, eso sí, eso seguro. Pero ustedes tienen crema ahí, tienen esa crema. Sí, seguro. Sí. Es cuestión de buscarla, pero sí. Es que alguna vez la he hecho y me ha salido muy bien, con mucho sabor, y otra vez me acuerdo que me dio mi padre de su huerta una calabaza que digo, esto tiene que estar buenísimo en crema. Y salió, o sea, no sabía nada, era como tomar agua espesa. Entonces... Ay, no. Bueno, vos seguí el paso a paso que yo ahí cuento todos los secretos. Sí. Ayer la vi en Facebook y luego ya me fui a Instagram y dije, seguro que la tiene en Instagram, y efectivamente ahí estaba detallada. Siempre subes recetas, hay un montón de recetas en tus redes, en esos cursos, en tu libro. ¿Tu libro lo podemos conseguir por Amazon? Por ebook, sí, por ebook. Vale. Fenomenal. Sí. Mi aventura sin gluten se llama. Mi aventura sin gluten. Genial, Ale. Pues muchísimas gracias por este ratito. Gracias. Un beso muy fuerte y estamos en contacto. Igual, Lore. Gracias. Un placer. Gracias por esta oportunidad. Un beso enorme. Gracias a ti. Abrazos para todos. Nos vemos. Chau. Pero qué fácil es hablar con esta mujer, qué cariñosa es, qué divertida, da gusto con ella. Seguidla de cerca porque de verdad que con Ale Temporini es todo puro aprendizaje y sus redes sociales están cargadas de recetas, de tips, contesta siempre a todo, o sea, es una maravilla, de verdad. Nosotros nos vamos despidiendo hasta dentro de 15 días, que volvemos con un capítulo... Pues como siempre, con invitados muy especiales. Nos quedan 2 capítulos más antes de cogernos ese descansito, pero mientras tanto nosotros seguimos trabajando en la Escuela Felicidad, que la encontráis en escuela.felicidad.net, donde tenemos disponible ese curso Aprender a hacer dietas sin gluten, que es lo más importante, que es nuestro tratamiento, nuestro día a día. No podemos cometer errores ni voluntarios ni accidentales. Si tenemos información, no va a haber errores. Así que, por favor, echadle un vistazo, escuela.felicidad.net. Seguimos trabajando también en nuestra web, felicidad.net, y en algo que se está utilizando un montón, afortunadamente. Yo ya echaba mucho de menos hablar de nuestra aplicación de restaurantes, de establecimientos sin gluten, Felicidad, y también de su versión web, restaurantes.felicidad.net, porque con ella no solo encontráis más de 2.000 establecimientos con opciones sin gluten seguras en España, sino que también podéis subir fotos, comentar, valorar y ayudarnos así también a decidir este año cuáles son los 10 mejores restaurantes sin gluten de España, que todos los años lo publicamos en mayo, pero este año no nos parecía justo que durante los últimos 4 meses no hubiese votaciones porque la gente no podía salir a disfrutar de los restaurantes, así que lo vamos a lanzar en septiembre, ese ranking, así que tenéis todo el verano para valorar el esfuerzo y la experiencia que vivís en esos restaurantes a través de nuestra aplicación y a través de nuestra página web. Es todo gratuito, así que todo el mundo puede votar. Mientras tanto, pues nos vemos también en las redes sociales y contamos ya los minutos que quedan para emitir el próximo episodio. Un abrazo de parte de todo el equipo y muchísimas gracias por escucharnos un día más.